Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, aquí su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de ayer se incorporaron al curso escolar los más de 159,000 estudiantes de las escuelas públicas de Montgomery. Y también se incorporaron unos 100 autobuses escolares que están equipados con cámaras de video. ¿Para qué? Para grabar a aquellos conductores que no obedezcan la ley y que no paren al alto, al ceda el paso, al brazo mecánico que extienden los autobuses. Para hablar sobre este tema, me acompaña acá en el estudio quien es el gerente del programa de lo que es el cumplimiento de la ley automático. The manager of the Automated Enforcement Program for the county's police department. Me acompaña Richard Hetherington. Did I pronounce that right? Yes, you did. Okay, good. I was practicing that a bit on my mind, believe it or not. De todas maneras, thank you, Richard, for being here today with us. You're Good welcome. afternoon. How are you? I'm good. How are you? Wonderful. So we're going to be talking about the 100 school buses that are already equipped with video cameras, and the other 1,100 that are coming up as well. Okay. You ready? I'm ready. Lots of questions. All right. People don't like citations. Yes, but we don't like them understand. running the bus stop either, do we? We don't like them running buses. That is absolutely true. That is for sure. Okay, me va a acompañar Richard Hetherington, quien es el gerente del programa de lo que es el sistema automático de multas de la policía de Montgomery. No se vayan, vamos a hacer la pausa comercial y enseguida regresamos con Richard. Prepárese, porque los autobuses están armados con cámaras de video. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Acá estamos en el estudio con Richard Hetherington, quien es el director gerente del programa de lo que es el cumplimiento de la ley automático del condado de Montgomery. So tell us, the 100 buses, they're equipped, but not only with the cameras on the side, they are like bunkers now, right? They're fully equipped, technology on the buses. Yeah, it's a much more advanced program than what we have had in the past. The first 100 buses aren't ready to go out on the street yet. They're working on the installs now. So there are actually 5 buses that were out there the first day of school. The rest of them are getting installed over the next week or two. And then we'll keep progressing from there. But this system has cameras on the outside for doing the stop arm enforcement. And it has cameras on the inside to monitor the students on the inside for fights, for illnesses, medical emergencies, things like that help. Let me go ahead and translate that, Richard. Yo le preguntaba que este nuevo sistema que están instalando en los autobuses, los 100 autobuses ya no están equipados todavía con las cámaras. De hecho, en el día de ayer, que comenzó el curso escolar, solamente 5 ya estaban completos. Se van a estar
equipando con la nueva tecnología durante las próximas semanas, pero sí, van a haber un total por ahora de 100 autobuses. Me estaba explicando Richard que no solamente es la cámara que tiene para captar a los conductores que no hagan el alto, el pare, el stop, sino también tienen cámaras internas adentro del autobús para cualquier tipo de emergencia, ya sea una pelea adentro de los autobuses entre los estudiantes o sea un caso de emergencia, que se le presente una necesidad de emergencia médica a cualquier estudiante. That was a long translation, sorry. Oh, you shorter sentence. Okay. All right. So tell us about this particular technology. The buses are going to have, okay, let's rewrap. Let's start from the very beginning. Last year, there were 25 buses with another technology, right? Correct. We had a different vendor for school bus enforcement for the last couple years, and we had 25 buses out on the road last year. El año pasado, habían en el pasado curso escolar 25 autobuses escolares y tenía la tecnología era un poquito diferente, ya que la compañía contratista que estaba ofreciendo el servicio es otra. Pero ahorita el Departamento de la Policía y el Condado de Montgomery pues han entrado en alianza con otra compañía, otra empresa que es la que está proveyendo toda esta tecnología. 25 buses. It's really funny because I was in the air last Friday here talking about the 25 buses and the press event that happened last Friday. Mm-hmm. And I said, well, the 25 buses capture more than 400 drivers violating the law. For some reason, I missed a digit. Right. I knew 4 was at the very beginning. Right. It was Those 2,500 buses did about 2,800 violations last school year. 2,800 violations. Imagínese usted. Yo le comentaba a Richard que el viernes pasado, cuando yo comentaba que se lanzaba este programa, dije que habían dado unas 400 multas con los 25 autobuses que estaban operando. Sin embargo, no fueron 400, fueron más de 2,500 multas. So tell me, how are the equipment going to be implemented so that the entire fleet, MCPS entire fleet, does have the system in place? The ultimate goal is to have all of the buses outfitted. We have been working closely with the Department of Transportation, with the school board, to identify the routes that are the most violated. Hemos estado colaborando. La meta, el objetivo final, es obviamente que todos los autobuses del sistema escolar, que son 1,200, tengan este sistema de cámaras. Hemos estado colaborando con nuestro Departamento de Transporte, también el sistema de las escuelas públicas de Montgomery, para identificar las rutas donde los conductores han violado más las leyes de tránsito. Do we know which routes those are? Yes, we've identified those routes. Okay. We have them listed out. This is a 3-year implementation, and we're going to start with those routes that have identified as the ones with the most violations and work our way back. There are some routes that go from maybe the school to a parking lot and then back to the school, where we're not going to have as many passing the bus violations, but it's important for the safety of the kids to have those same technology inside the bus. Exacto. So those routes will be the last ones to be. Sabemos que este es un programa que se ha estado implementando durante los últimos 3 años y sabemos cuáles son las rutas específicas donde pues los conductores violan más las leyes. Y esas son las primeras que vamos a estar implementando. Can you tell me at least one of those routes to make sure I'm very slow and I stop when I'm there? We did have the new technology, the new vendor, in a pilot program. So to give you an idea of the difference in the technology. Para darles una idea de lo que va a ser la diferencia en la tecnología incorporada en los autobuses. Those 5 buses captured about 2,800 violations in half the school year. Only 5 buses, the same as the 25. Imagínense que el año pasado, 5 autobuses. En la mitad del curso escolar, ya esos 5 autobuses eran los que habían captado 2,500 violaciones de las leyes. Porque al final, toward the end of the school year, was like 4,800 violations, total, right? In total. Between the two. Exacto. En total, todos los autobuses en el curso escolar del año pasado fueron 4,800 violaciones. Imagínense ustedes cuántos conductores tenemos en el condado que verdaderamente no paran cuando el autobús está parado
ya sea montando o desmontando estudiantes. Right. Now, the new vendor wasn't issuing citations. They were just capturing data. To get back to your original question, we had some of the new vendor buses down on River Road, for example, and we were seeing video of, at one stop, 18 cars passing the school bus just at one stop. Okay. And then, that would be like, say, for instance, the high school bus, and then the middle school bus would come behind and we would see the same thing. The elementary school bus would come behind that and we would see the same thing. So until we get them out there to have an exact handle on numbers, but for instance, River Road seems to be one that we were capturing a lot of data. Capture a lot of data. Fíjense, cómo ha sido implementado esto, no es que de la noche a la mañana se decidieron poner los autobuses. Se ha hecho un estudio. De hecho, la nueva empresa que está proveyendo el equipo a los autobuses, la tecnología, hizo un estudio durante los meses anteriores sin dar multas, sin ofrecer multas. En la zona de River Road, ellos pasaban con los autobuses, paraban, estaban grabando solamente para tener una idea de cómo iba la situación. En esa zona en particular, hubo momentos en que un autobús escolar estaba parado y 18 autobuses siguieron de largo, no hicieron el pare, no hicieron el stop, no hicieron el alto. Lo que quiere decir que es un problema. It is a big problem. It's bigger than we originally thought. I mean, you knew because this is what you've been doing for quite some time. Right. But for us, most of the drivers will assume that everybody stops. Yeah, I mean, it's one of those fundamental things when you learn to drive. You don't pass a school bus, but it happens hundreds, maybe thousands of times a day, which we will find out here in the near future. Soon enough. Es algo fundamental cuando usted es conductor, el hecho de que tiene que parar cuando ve un autobús escolar parado con el brazo extendido y con la señal mecánica del stop, del alto, del pare extendida. Sin embargo, obviamente, parece que hay miles de personas en nuestro condado que no lo hacen. Y eso lo vamos a saber una vez que todas las cámaras estén instaladas en todos los autobuses escolares. Let's talk also about that aside. And you get lucky, actually, if you get stopped if you get recorded on the bus camera, because if a police officer stops you, the citation is much higher, correct? Correct. Correct. The automated enforcement for school bus citations is similar to our red light and speed camera. It's a civil citation. It's not points. Doesn't go to the insurance. It's nothing like a regular traffic ticket. However, if you were to get stopped by the police doing it, it's a over $500 fine and 3 points, and can have a significant impact on your ability to drive a vehicle in the state. Exactly. So, quizás usted está pensando, ay Dios mío, más cámaras que lo están captando a uno. Pero bueno, si la cámara instalada en el autobús es la cámara que obviamente le graba a usted haciendo esta violación de tránsito, la multa es de $125, $125 if you get caught by the camera on the bus. $125. Sin embargo, usted está, y no hay puntos para su licencia de conducir, no le impacta su seguro automovilístico. Pero si le para un policía, entonces ya esto sí es una violación de mayor cuantía y la multa es de $570. Así que les exhortamos a que haga el pare. Sabemos que todo el mundo está apresurado durante la semana, durante el horario escolar, pero aún así, ¿saben qué? Hay que hacer el alto. The 25 cameras that were used last year, Richard, they were transferred from bus to bus, or were they steady on a bus? They did get moved around. They got moved around, right? Yeah. Okay. Yes. That's not the scenario now. Well, it's not, because ultimately all the buses will have the cameras, okay. and there won't be a need. Now, they replace about 100 buses a year. So the idea is that when they order their 100 buses, we will equip them as soon as they come out and get them back out on the road every year. Exacto. El sistema de cámaras que se utilizó el año pasado, las cámaras eran portátiles. Entonces se transferían de autobús en autobús para monitorear de ruta en ruta. Sin embargo, con este sistema nuevo van a ser como permanente en las cámaras. El sistema escolar, me comentaba Richard, que incorpora aproximadamente 100 autobuses escolares nuevos al año, y lo que se va a hacer es que cada vez que entren esos 100 autobuses, pues incorporarle el sistema, la tecnología a estos buses.
Let's talk about the technology because aside from the camera, the buses have cameras in the front and the back. They do? We talked about inside, and then it has a GPS system as well. It has a GPS system so they can track the buses at all times. There's cameras inside the bus. There's an audio feed inside the bus so they can hear what's going on when they remote into the bus. There's a camera that actually goes down the stairwell, towards the bus stop to see kids coming on and getting off the bus. Okay. There's a right side camera to show. So how many the cameras bus each stop. bus is going to have? There's 13, 14 cameras on every bus. Dios mío. Cada autobús va a tener But como... they do different things. One of them helps the driver back up. There's a backup Okay, camera so there. vamos a ver. Hay de 13 a 14 cámaras van a estar instaladas en estos autobuses. Hay algunas como por ejemplo la cámara que ayuda al chofer, al conductor, pues el retroceder, la cámara para retroceder. Hay una cámara que está en las escaleritas, en la entrada del autobús, para cuando entren y bajen los alumnos. Who's going to be viewing all these cameras? I mean, forget the backing up camera, but the rest of these cameras, who? Well, the enforcement cameras will be the responsibility of the police department. Okay. Las cámaras del cumplimiento de la ley caen obviamente bajo la jurisdicción del Departamento de la Policía. The interior cameras, that falls under the Board of Education. So, Las cámaras interiores, la Junta de Educación. so we don't have nor want access to the inside cameras, and they have no need to have the outside cameras. It's compartmentalized. Sí. We'll focus on our role in this, and the school board will focus on their role in this. And hopefully it will make the kids a lot safer on the school buses, getting on the school buses, getting off the school buses. De la manera que están distribuidos la jurisdicción de quién monitorea qué cantidad de cámaras, las que están afuera del autobús, las que tienen que ver con cuestiones de tránsito, la policía del condado. Las que están ya adentro del autobús, pues ya eso es la Junta Educacional del Condado de Montgomery. La meta, obviamente, es la seguridad de los estudiantes, montándose, bajándose del autobús y también adentro del autobús. One of the features that you mentioned, Richard, before we started the show was the fact that there can be a live feed if something is happening inside the bus. The previous technology was all downloaded to a hard drive. La And tecnología anterior, había una tecnología con las cámaras de video adentro del autobús, la cual iba transferida pues a un, ¿cómo se dice? Un drive, a una computadora. So if a fight or a medical emergency occurred on the bus, they would have to go hand touch the bus to download the video to see what occurred. Exacto. Por ejemplo, si ocurría alguna emergencia dentro del autobús escolar o había alguna pelea dentro del autobús, pues había que ir al autobús y descargar, bajar el video, la información. With the current technology, if there's an incident on the bus driver can notify Board of Education and they can remote in and view what's happening on the bus in real time. Ahora, con la nueva tecnología, digamos que esté transcurriendo alguna emergencia, algo adentro del autobús y el conductor puede notificar a la Junta de Educación y ellos inmediatamente y remotamente pueden tener acceso en vivo a lo que está transcurriendo adentro del autobús. Y quizás usted se pregunta por qué tanta necesidad de estas cosas. I'm just going to go back to a few years back when I was in South Florida, and there was a school bus that was actually kidnapped. I was a news reporter back then there, and that technology did not exist then. So I'm going to make a correlation to that. Años atrás, cuando yo era periodista en el sur de la Florida, un individuo pues secuestró un autobús escolar lleno de estudiantes que eran de necesidades especiales. Y este señor, pues obviamente la conductora del autobús, que era una señora, avisó a las autoridades, no a las autoridades directamente, pero sí en la emergencia que tenía directo con el sistema escolar. Y obviamente pues se convirtió en la historia de muchos días en el sur de la Florida. De hecho, hubo hasta una película. There was even a movie regarding that particular incident. A mí me tocó cubrirlo como periodista, llegar al colegio donde estaban los padres, obviamente muy angustiados, esperando el desenlace. A este señor, francotiradores, se ocuparon de él falleció, etc. Pero no había esa tecnología. There was not such technology back then. No había esa tecnología. Entonces, imagínense la gran diferencia que puede
ser este tipo de tecnología dentro de un autobús escolar, si Dios no lo permite, pero se suscitara un caso similar que ya ha ocurrido acá en nuestro país. All right, I'm sorry. I just did that small intercept here because sometimes we think, why do we need all of that going on inside the school bus? And I would be one of those parents perhaps that I would think, wow, why do I want my kid recorded? But that's not your jurisdiction. Yours is enforcement. Mine is enforcement, that's right. Yours is enforcement. All right. So the GPS, why is that important? Well, it's important. I mean, the story you just told, it'd be nice to know where the buses are at all time. And if there's ever a question about, somebody calls and says, I'm seeing a school bus where I don't normally see one. Exactly. They can check and know what bus and where it is to be able to verify that maybe the bus driver's having a medical emergency of some Or sort. smoking, because I've seen those. I'm sure there's a million reasons why they would get phone calls. I've for seen things smoking like that. ones in the morning. I have seen Yeah. those, yeah. Los autobuses también van a tener un sistema de posicionamiento global, GPS, lo van a tener incorporado. Y esto es obviamente también para saber en todo momento y en todo lugar dónde es que se encuentran los autobuses escolares. Yo le mencionaba acá a Richard de que en muchas ocasiones a lo mejor tienen una emergencia ellos, necesitan asistencia, pero yo he visto algunos conductores de nuestras escuelas públicas paraditos en algunos lugares y simplemente que es que el conductor está fumándose un cigarrillo. Obviamente con este nuevo sistema eso va a estar un poquito más restringido. Anything else you'd like to add, Richard? Well, we're trying to get the word out about passing school buses, and the fundamental rule is that if there isn't anything between you and the school bus other than paint on the road, then you have to stop. And I think people forget that piece of the message, that there has to be a raised median, there has to be some physical barrier, a safe haven for the kids to get to that would allow you to not have to stop for a school bus, coming the opposite direction. The opposite direction. So if the bus is coming this way and I'm going this way, but there's no median, I have to stop as well. Yes, you have to stop. Simple as that. El mensaje es claro. Enviarle un mensaje a los conductores acá en el condado de Montgomery de que cuando usted esté manejando y vea un autobús escolar que esté parado, ya sea que usted esté yendo en la dirección contraria, si no hay un espacio, un median, una acera en el medio de la calle, dividiendo la senda donde usted está, al lado opuesto donde está el autobús escolar, usted tiene que parar. Si no, le van a grabar. So what is the turnaround for, let's say I didn't stop today, when do I get my ticket in the mail? The turnaround time for speed and red light, it's legislated as 14 days, and this will be the same process. It's process. essentially going to be the same process that we use for speed and red light. Okay. La multa le llegaría más o menos en un proceso de 14 días. Cuando se lleva las cámaras de las luces rojas, más o menos la legislatura acá en el estado de Maryland dictó que en 14 días usted tendría que estar recibiendo la multa, el dueño del automóvil, obviamente. Es lo mismo, va a ser lo mismo para estas cámaras de video que van a estar instaladas en los autobuses escolares del condado. So for the end of the 2016-17 year, Richard, how many cameras are going to be fully equipped with the new system? Some of it will depend on availability of equipment, but we hope to be in the 300 to 500 range maybe by the end of the school year. Whoa. That's scary, but it's great too. Well, there's some definitely motivation on the vendor's part to get as many buses equipped as they can because they are taking on the lion's share of the financial risk in this. We're going to talk about that. Para cuando concluya el curso escolar 2016-2017, esperan que de 300 a 500 autobuses ya tengan todos estos sistemas instalados. Así que ya sabe, vecino y vecina, cuando vea un autobús escolar parado, hay que hacer el alto, hay que hacer el pare, hay que hacer el cede, hay que hacer el cede a los estudiantes, que son los peatones, porque ya un gran número de la flotilla de autobuses del condado van a estar equipados con estas cámaras de video. Y el vendedor, el contratista, la empresa que provee tiene un gran incentivo. Let's talk about that because it's not really costing the county any initial investment funds. No, that there was a unique business model when we were
working with this vendor where they take on all of the upfront costs to get the buses equipped and the office set up to process the violations and to work with us and the maintenance and all that. So they take on 100% of that cost, and it doesn't cost the county anything. Al condado no le cuesta nada el proveer el sistema de las cámaras a los autobuses porque la empresa que provee la tecnología pues están adelantando todos los fondos. Tengo entendido que son casi $13 millones para equipar los 1,200 autobuses escolares. And how do they get their money back? Through citations. Right. 100% of the revenue that is generated from the citations goes to the vendor until they recover their capital outlay for the program. And then we will negotiate a revenue split after that. Exacto. 100% de los ingresos de las multas, cuando lo captan a usted, llevándose el alto, el pare, el stop, 100% pues va a la empresa que está proveyendo la tecnología hasta que ellos cubran su gasto inicial de incorporar el sistema en los autobuses y posteriormente pues esos fondos se dividirán entre esa empresa y el condado de Montgomery. Así que la clave está, if they do such an investment, they know that they're going to get those tickets rolling, don't they? Well, it's similar to the speed. It's similar to the other programs. The other I mean, we programs. get a huge spike in the beginning. It tends to drop off, and then it will plateau out. But they rarely do they go away. So they don't go away. Yeah. right. I mean, it's the county's goal to protect the kids. It's the vendor's goal to make a living. So it works. It's beneficial for both parties the way that we have this plan set up. Obviamente la meta del condado de Montgomery es el proteger a los jóvenes y los niños que montan y desmontan a diario los autobuses escolares. Obviamente, la empresa que provee el servicio es una empresa, es un negocio y está en el negocio de ganar dinero. Por lo general, me explicaba Richard que al principio, cuando se implementan estos programas, pues sí, muchos conductores son captados violando las leyes del tránsito, lo mismo que pasó con las cámaras de velocidad y las cámaras de la luz roja. Pero ya después, más o menos, se nivela porque los conductores, pues, después que reciben la primera o la segunda multa, paran o desaceleran en el caso de las cámaras de velocidad. Richard, we have 1 minute left. Anything else you'd like to add? A message to drivers in the county? Well, there's cameras on buses out there, and we really want to protect the children. So, we think that some of the causes of people passing the school bus, it's similar to other things we have. We have distracted drivers that are not paying full attention to what they're doing, and impatience. I think they get behind a bus for a couple stops, and they're like, got to get to work, and they just decide, I've already stopped 3 times, I'm not stopping again, and they go around the bus or past the bus. Exactly. And we definitely want to keep our children out there safe this school year. El mensaje de Richard para concluir el programa es obviamente que lo primordial es mantener la seguridad de los chicos, de los niños, las niñas, jovencitos, jovencitas y que pues a los conductores, número 1, muchos conductores distraídos y otros que se ponen impacientes. Vienen conduciendo detrás del autobús, pararon una vez, pararon 2 veces, pararon 3 veces, se ponen impacientes y deciden pasarles al autobús. Y ya escuchó, para el fin de este curso escolar habrán 500 autobuses portando las cámaras. Así que haga el alto, obedezca las leyes de tránsito, evite la multa de los $125 y recuerde que si en vez de captar una cámara de video lo capta una patrulla, esa multa se convierte en $570. Thank you, Richard, for being here. Thank you so much for having me. Thank you. We'll circle back once, maybe toward the end of the school year, see how the program is going. Sounds Para good. el final, cuando estemos llegando al final del curso escolar, lo vamos a traer de nuevo para que nos diga cuántos de nosotros fuimos captados por las cámaras. Gracias por la sintonía. Regreso, Dios mediante, el próximo martes a las 2. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. Get to MC and we'll get you going.